Y si te dijeran que el actor que interpretó a Jesucristo en la película más polémica de la historia, finalmente ha decidido romper el silencio sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas. Jim Caviezel, el hombre que dio vida al Hijo de Dios en la Pasión de Cristo, guardó secretos durante más de 20 años. Secretos sobre vivencias que traspasaron por completo los límites del cine. Secretos sobre manifestaciones inexplicables que Hollywood intentó sepultar. Secretos sobre una presencia que él asegura haber sentido cada día de rodaje y que transformó su vida para siempre. ¿Sabías que Jim Caviezel acaba de revelar en una entrevista reciente detalles inquietantes sobre lo que vio en el set, algo que, según él, no era de este mundo? Lo que Hollywood nunca contó es que durante el rodaje en Italia y posteriormente en Jerusalén ocurrieron sucesos que desafiaban cualquier explicación científica o lógica, acontecimientos que hicieron que algunos miembros del equipo se convirtieran de inmediato, otros huyeran del plató aterrorizados y algunos juraran no volver a hablar jamás de lo que habían presenciado. Ahora, con el rodaje de la secuela La Pasión de Cristo, Resurrección previsto para comenzar en 2025, y tras 2 décadas de silencio, Jim Caviezel ha decidido por fin contar toda la verdad. Una verdad que puede sacudir tus creencias sobre la línea que separa lo físico de lo espiritual, lo real de lo sobrenatural. Si tienes el valor de cuestionar las narrativas oficiales y buscar la verdad, muestra tu apoyo dándole me gusta al video, suscribiéndote al canal y comentando qué es lo que más te intriga sobre las manifestaciones inexplicables durante las producciones cinematográficas, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de simples coincidencias o efectos especiales. Vamos a sumergirnos en el relato más inquietante que Jim Caviezel ha hecho sobre su experiencia al interpretar al hombre que dividió la historia de la humanidad. En enero de 2025, Jim Caviezel concedió una entrevista que pocos esperaban. No trataba de su carrera ni de Hollywood, era sobre algo mucho más profundo e inquietante. Comenzó hablando de experiencias que había guardado en secreto durante más de 2 décadas, vivencias que, según él, cambiaron por completo su percepción de la realidad. No estaba solo actuando, dijo Caviezel con una seriedad que cortó el aire de la entrevista. Había algo presente en ese set, algo que todos percibíamos, pero nadie se atrevía a mencionar. Todos sabíamos que estábamos tratando con fuerzas muy por encima de nuestra comprensión, y estas no son palabras vacías de un actor tratando de generar expectación por la secuela que se prepara. Son las confesiones de un hombre que sacrificó su carrera en Hollywood por algo en lo que cree profundamente. Un hombre que fue literalmente alcanzado por rayos, sanó heridas inexplicables y presenció fenómenos que hasta hoy no puede explicar racionalmente. Recientemente reveló en entrevistas que se habían mantenido reservadas. Caviezel admitió que durante el rodaje de La Pasión de Cristo no solo interpretaba a Jesús, estaba siendo utilizado como un canal, un instrumento para algo mucho más grande. Sentía como si estuviera poseído, como si mi personalidad, mi propia esencia, fuera sustituida temporalmente por algo infinitamente más poderoso y puro. Esta confesión llega en un momento en el que Mel Gibson, recientemente nombrado embajador especial de Hollywood por el presidente Trump, prepara la secuela más ambiciosa de la historia del cine religioso. Una continuación que promete mostrar no solo la resurrección de Cristo, sino también sumergirnos en dimensiones espirituales que, según Gibson, son como un viaje ácido por la realidad espiritual. Para comprender la magnitud de lo revelado por Jim Caviezel, debemos volver al principio, al momento en que un actor católico de 33 años fue llamado para el papel más arriesgado de su carrera. En 2003, cuando Mel Gibson decidió hacer La Pasión de Cristo, Hollywood lo rechazó por completo. Ningún estudio quería tocar el proyecto. Las excusas eran siempre las mismas: demasiado controvertido, demasiado religioso, demasiado arriesgado financieramente. Gibson tomó entonces una decisión que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Invirtió $30 millones de su propio bolsillo para contar la historia que sentía que estaba llamado a narrar.
La elección de Jim Caviezel para representar a Jesús no fue casual. Gibson buscaba a alguien que no fuera solo un actor, sino alguien capaz de soportar el peso espiritual del papel. Durante la primera conversación entre ambos ocurrió algo extraordinario. Caviezel reveló que tenía 33 años, la misma edad de Cristo en la crucifixión, y que sus iniciales eran JC. Gibson quedó tan perturbado por estas coincidencias que colgó el teléfono en mitad de la conversación. Al día siguiente volvió a llamar con una advertencia que resultaría profética. Puede que nunca vuelvas a trabajar en Hollywood después de esta película. Caviezel aceptó sin dudarlo, diciendo algo que resonaría a lo largo de los años. Todos tenemos nuestra cruz que llevar. O la llevamos o nos aplasta su peso. La preparación para la película fue distinta a cualquier otra producción de Hollywood. Gibson insistió en rodar íntegramente en arameo, hebreo y latín, idiomas que pocos intérpretes dominaban. El equipo pasó meses estudiando no solo los aspectos técnicos de la producción, sino también la dimensión espiritual de la historia que iban a contar. Caviezel comenzó a recibir acompañamiento espiritual de un sacerdote católico que lo visitaba con regularidad en el plató para confesarse y comulgar. Lo que nadie esperaba era que esta preparación espiritual se convirtiera en una necesidad absoluta para soportar lo que estaba por venir. Cuando los desafíos se presentan de forma sobrenatural en nuestras vidas, es vital contar con herramientas para comprenderlos. Nuestro ebook gratuito, El secreto de las apariciones de Jesús, ofrece claves para descifrar estas señales divinas y entender cómo se manifiesta Cristo en nuestros días. Disponible en el comentario fijado, pero solo mientras haya ejemplares. Desde los primeros días de rodaje en la ciudad italiana de Matera quedó claro que este no sería un proyecto cinematográfico común. El ambiente en el set estaba cargado de una energía que nadie podía definir con exactitud. Los miembros del equipo empezaron a relatar sueños vívidos vinculados con los acontecimientos bíblicos que estaban filmando. Algunos se despertaban con versículos específicos en la mente, pasajes que no conocían antes. La maquilladora principal de la película relató posteriormente que había momentos en los que miraba a Caviezel mientras le aplicaba el maquillaje y veía a alguien distinto en sus ojos. Ya no era Jim, dijo años después. Era como si una presencia muy antigua y poderosa mirara a través de él. Durante las escenas más intensas, Caviezel solía entrar en estados de profunda contemplación que duraban horas. El equipo aprendió a respetar esos momentos, dándose cuenta de que estaba ocurriendo algo que trascendía la simple interpretación. Gibson observaba todo con una mezcla de fascinación y respeto, consciente de que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de lo que había planeado. Pero fue durante el rodaje reservado en Jerusalén cuando sucedieron los hechos más perturbadores, acontecimientos que Jim Caviezel finalmente decidió revelar en su confesión de 2025. Pocos sabían en ese momento que Gibson había organizado sesiones de filmación discretas en Tierra Santa, lejos de los ojos de los medios y los curiosos. Fue durante esas sesiones nocturnas en los lugares donde realmente ocurrieron los hechos bíblicos, cuando la línea entre la ficción y la realidad empezó a desdibujarse por completo. La primera manifestación tuvo lugar en el huerto de Getsemaní, reveló Caviezel en su entrevista más reciente. Estábamos filmando la escena de la agonía de Jesús y yo estaba arrodillado entre olivos milenarios, algunos de los cuales quizá fueron testigos de la verdadera oración de Cristo. De pronto, todas las luces artificiales del set se apagaron simultáneamente. El equipo técnico entró en pánico buscando la falla eléctrica, pero no había ninguna. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Según Caviezel, una luz suave comenzó a emanar del suelo a su alrededor, un resplandor azulado que latía como si tuviera vida propia. No era una luz física en el sentido convencional, explicó. Era como si la tierra misma irradiara una energía divina. La temperatura a mi alrededor descendió drásticamente, formando una niebla visible, pero me sentía envuelto en un calor indescriptible. Los técnicos de sonido captaron algo aún más inquietante. Durante esa secuencia, los micrófonos registraron voces susurrando en arameo, idioma que ningún miembro del equipo hablaba con fluidez.
Cuando analizaron las grabaciones posteriormente, descubrieron que las voces recitaban salmos bíblicos con perfección lingüística. Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo durante esta escena, pero lo que nunca había revelado antes es que, en el momento del impacto, tuvo una visión. Vi a través de los ojos de Cristo, confesó por primera vez. Durante unos segundos experimenté la perspectiva divina. Vi a la humanidad como Dios la ve, todos los dolores, todas las alegrías, todo el amor y todo el sufrimiento ocurriendo de manera simultánea. Fue devastador y transformador a la vez. El incidente más impactante sucedió durante la filmación de la crucifixión en las colinas cercanas al lugar tradicional del Gólgota. Caviezel reveló que, durante las horas que pasó en la cruz, empezó a sangrar por el costado derecho, exactamente en el lugar donde la lanza romana atravesó a Cristo. Ningún objeto me hirió, enfatizó. La herida simplemente apareció, una incisión precisa de unos 3 centímetros que sangraba profusamente. Los médicos del set quedaron perplejos, la fotografiaron, la documentaron, pero no pudieron explicar su origen. Cuando la gloria divina se manifiesta físicamente, deja marcas imposibles de ignorar. Si alguna vez has presenciado o deseas comprender estas manifestaciones de luz celestial, nuestro ebook El secreto de las apariciones de Jesús detalla cómo reconocer y responder a estas visitas divinas. Quedan pocos ejemplares en el comentario fijado, pero lo más inquietante de todo fue lo que Caviezel describió como las presencias. Durante el rodaje nocturno en Jerusalén, varios miembros del equipo informaron de la sensación de no estar solos. Había figuras en las sombras, reveló Caviezel, siluetas que aparecían en la periferia de la visión, pero cuando mirabas directamente no había nada. Algunos miembros del equipo juraron haber visto a apóstoles conocidos de las Escrituras observando la filmación como si supervisaran nuestra representación de sus momentos más sagrados. Un camarógrafo informó haber visto una figura femenina vestida de azul observando desde lejos durante la escena de la crucifixión, una presencia que varios confirmaron haber notado. Era María, dijo Caviezel con absoluta certeza. La Madre de Jesús estaba presente, presenciando de nuevo el sufrimiento de su Hijo, aunque solo fuera una representación. Las cámaras captaron anomalías inexplicables. En varias escenas, especialmente las rodadas en Jerusalén, aparecían orbes de luz moviéndose por el encuadre de forma inteligente, como si tuvieran un propósito. El análisis posterior reveló que esas luces no eran reflejos de lente ni partículas de polvo, parecían reaccionar a los movimientos de Caviezel y a las emociones de las escenas que se estaban filmando. Las consecuencias de estas experiencias sobrenaturales resonaron mucho más allá del final del rodaje, moldeando no solo la carrera de Jim Caviezel, sino toda su existencia posterior. En su revelación de 2025, admitió por fin que nunca pudo desconectarse por completo de la energía que sintió durante la producción. No volví a ser la misma persona, confesó. ¿Cómo vuelves a la normalidad después de haber experimentado lo divino? ¿Cómo finges que todo fue actuación cuando tu alma ha sido tocada por algo eterno? El primer cambio fue inmediato y visible para quienes le rodeaban. Sus compañeros de trabajo comentaban que Caviezel parecía tener una presencia distinta después de la película. Había una serenidad en sus ojos, pero también una tristeza profunda, como si hubiese visto tanto la gloria como el dolor del mundo desde una perspectiva que pocos humanos pueden comprender. Su esposa notó que se despertaba a menudo de noche no por pesadillas, sino por sueños vívidos en los que seguía recibiendo mensajes y visiones vinculadas a la experiencia de interpretar a Cristo. Me decía que sentía como si se hubiera convertido en un canal permanente, reveló ella más tarde, como si la conexión espiritual establecida durante el rodaje nunca se hubiera desconectado del todo. La maldición pronosticada sobre su carrera en Hollywood se materializó tal como Mel Gibson había predicho. Después de que La Pasión de Cristo se convirtiera en una de las películas más taquilleras de la historia, con más de $600 millones en la taquilla mundial, Caviezel debería haberse transformado en una de las estrellas más solicitadas. Eso nunca ocurrió. Me convertí en alguien tóxico para la industria, admitió en su reciente confesión.
no por haber hecho algo malo, sino por haber hecho algo que les incomodaba profundamente. No podían separar a Jim Caviezel de Jesucristo, y eso les aterrorizaba. Durante años solo recibió ofertas para papeles secundarios o proyectos independientes. La excepción más significativa fue la serie Person of Interest, donde interpretó a un vigilante silencioso, un papel que algunos veían como una extensión de su personalidad posterior a la pasión de Cristo. Pero incluso en esa serie, compañeros de reparto contaron que Caviezel mantenía una distancia espiritual, como si estuviera siempre parcialmente en otro mundo. La verdadera transformación de Caviezel se hizo más evidente en sus elecciones de vida posteriores. Comenzó a hablar abiertamente en conferencias religiosas, no como una celebridad promocionando proyectos, sino como alguien genuinamente movido por una misión espiritual. Sus charlas eran distintas a las de otros actores. No hacía anécdotas simpáticas del backstage ni promocionaba su carrera. Hablaba del sufrimiento redentor, del precio de la verdad y de la responsabilidad de transmitir un mensaje divino. Cuando Dios toca una vida, la transformación es radical y permanente. Si sientes el llamado a un cambio profundo en tu camino espiritual, nuestro libro electrónico, El secreto de las apariciones de Jesús, puede ser el primer paso para comprender cómo obra Cristo en nuestras vidas hoy. Solo quedan unas pocas copias en el comentario fijado. La película Sound of Freedom 2023 supuso un regreso significativo para Caviezel, elegido precisamente porque el tema la lucha contra la trata de niños sintonizaba con su misión espiritual transformada. Durante la promoción, habló abiertamente sobre cómo su experiencia interpretando a Cristo lo había preparado para abordar otros asuntos relacionados con el sufrimiento y la redención. Después de experimentar la perspectiva divina sobre el dolor humano, explicó: ¿cómo puedo permanecer en silencio ante niños vendidos como mercancía? En su revelación más reciente, Caviezel admitió que sigue teniendo experiencias místicas con regularidad. Las visiones no han cesado, confesó. Se han convertido en parte de mi vida cotidiana. A veces son mensajes de orientación, otras, advertencias sobre acontecimientos futuros. He aprendido a vivir con esta realidad, aun sabiendo que me coloca al margen de lo que la sociedad considera normal. Ahora, con 56 años y preparándose para volver a interpretar a Cristo en la secuela de Mel Gibson, utilizando tecnología de rejuvenecimiento digital para volver a aparecer como un hombre de 33, Caviezel ha revelado que siente tanto temor como expectación. Tengo miedo, sí, admitió. Pero si no tuviera miedo, no me dedicaría a actuar, porque nunca estamos realmente preparados para este tipo de experiencia. Es una guerra espiritual y nunca sabes si vas a salir ileso al otro lado. Las revelaciones de Jim Caviezel sobre sus experiencias sobrenaturales durante la pasión de Cristo nos enfrentan a una pregunta fundamental que trasciende el entretenimiento. ¿Qué sucede cuando lo divino irrumpe en nuestra realidad cotidiana? Sus confesiones no tratan simplemente de un actor que vivió experiencias místicas, hablan de un hombre llamado a cargar una cruz que cambió no solo su carrera, sino su alma. Como él mismo dijo en su revelación más reciente, cuando tocas lo eterno, nunca más eres solo temporal. El viaje de Caviezel desde aquellos días transformadores de 2004 hasta sus confesiones en 2025 ilustra una verdad profunda sobre el llamado divino. Raras veces viene con garantías de éxito mundano. Por el contrario, a menudo exige sacrificios que el mundo no puede comprender. Su carrera en Hollywood fue sacrificada en el altar de una experiencia espiritual que él considera más valiosa que cualquier premio o reconocimiento. Prefiero ser recordado como alguien que tuvo el valor de decir la verdad, que como alguien que alcanzó la fama fingiendo ser otra persona, declaró. Ahora, mientras se prepara para volver al papel que definió su vida en la pasión de Cristo, resurrección, Caviezel carga con el peso de 2 décadas de transformación espiritual. Mel Gibson, ahora con 69 años y recientemente nombrado embajador especial de Hollywood por el presidente Trump, promete que esta secuela explorará dimensiones aún más profundas de la experiencia espiritual.
Vamos a mostrar no solo la resurrección física, reveló Gibson, sino la resurrección como una explosión de realidad espiritual que atraviesa todas las dimensiones de la existencia. Las palabras de Cristo en Juan 16:33 resuenan a través de la experiencia de Caviezel. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para Caviezel, interpretar a Jesús no solo consistió en representar esas palabras, sino en vivirlas en su propia carne. Cada golpe que recibió, cada herida inexplicable que apareció en su cuerpo, cada visión que tuvo, todo se convirtió en parte de su propia cruz, una carga que decidió llevar porque reconoció en ella un llamado superior. La resistencia que enfrentó en Hollywood después de la película refleja una tensión más amplia en nuestra cultura entre lo sagrado y lo secular. Su experiencia demuestra que todavía vivimos en una época en la que dar testimonio público de lo divino puede acarrear ostracismo profesional y social. Me cancelaron no porque hiciera algo moralmente incorrecto, observó Caviezel, sino porque representaba algo que les incomodaba, la posibilidad de que lo sagrado sea real y pueda irrumpir en sus vidas ordenadas y controladas. Ha llegado el momento de decidir de qué lado estás en esta batalla espiritual. Nuestro libro electrónico, El secreto de las apariciones de Jesús, revela cómo se manifiesta Cristo en los últimos tiempos y cuál es tu papel en esta guerra espiritual. Últimas copias disponibles en el comentario fijado. Esta puede ser tu última oportunidad. Hoy, mientras el mundo se vuelve cada vez más polarizado y las cuestiones espirituales se reducen a menudo a debates políticos, la historia de Jim Caviezel nos recuerda con fuerza que existe una dimensión de la realidad que trasciende nuestras categorías humanas. Sus experiencias durante el rodaje no pueden catalogarse fácilmente como alucinaciones, coincidencias o trucos publicitarios. Resisten la explicación racional precisamente porque apuntan a una realidad que está más allá de la razón humana. Como concluyó Caviezel en su confesión más reciente, no pido a la gente que me crea. Solo les pido que permanezcan abiertos a la posibilidad de que hay más misterio en este universo de lo que nuestras mentes pueden comprender. Y si en algún momento de sus vidas sienten que están siendo llamados a algo más grande que ustedes mismos, no retrocedan por miedo a lo que puedan pensar los demás, porque al final el único juicio que realmente importa no viene de Hollywood ni de ninguna institución humana. La preparación para la pasión de Cristo. Resurrección no solo marca el regreso de un actor a un papel icónico, es el siguiente capítulo de un viaje espiritual que comenzó hace 2 décadas y sigue desarrollándose. Para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, la historia de Jim Caviezel no es solo la de un hombre que interpretó a Jesús, es la de un hombre transformado por la experiencia de llevar, aunque fuese por un instante, el peso de la cruz más significativa de la historia de la humanidad. Si estas revelaciones han despertado algo en tu espíritu, demuéstralo dando me gusta a este video, suscribiéndote al canal y compartiendo en los comentarios cómo se ha manifestado Dios en tu propia vida. Tu testimonio puede tocar el corazón de alguien que necesita este mensaje. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y continúa con nosotros en este viaje de descubrimientos espirituales que pueden cambiar tu vida para siempre.
Thank you.